es un honor estar pues esta mañana aquí con ustedes en estas jornadas de actualización de cirugía. Como ya dijeron, yo soy el doctor José Carlos Perea, soy cirujano general, cirujano coloproctólogo. Soy egresado de la UACH, entonces para mí, insisto, es un verdadero honor contribuir y retribuir un poquito a mi alma mater. Quisiera agradecer igualmente al doctor Hinojos por la invitación y al doctor Enríquez, el cual pues me dijo, me sugirió que escogiera un tema importante, que creo yo que nos interesa a la mayoría del personal médico. Entonces vamos a iniciar con la plática, espero y sea de su agrado. Voy a hablar de la enfermedad diverticular. Primero que nada, quisiera brindarle la importancia adecuada a este tema. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad propia del cirujano general o del cirujano coloproctólogo. A lo largo de la plática vamos a ir viendo cómo en las diversas áreas de la medicina, incluso médicas y no médicas, se van a ver involucradas. Desde el médico general, que se encuentra en el primer contacto, el médico familiar, el personal de urgencias, los médicos urgenciólogos, los gastroenterólogos, insisto, el cirujano general y el cirujano coloproctólogo se van a ver involucrados de una u otra manera en la evolución o en los tipos de presentación de enfermedad que vamos a estar viendo. Del mismo modo, el personal de radiología, radiología intervencionista, nutrición, psicología, se van a ver involucradas en el manejo total de la enfermedad. Muy bien. Lo primero que debemos ¿cómo se llama? De describir es que existen divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos verdaderos es una saculación que se produce a través de un órgano hueco comprometiendo todas las capas, ¿sí? Los divertículos falsos, en contraparte, serían los que únicamente se está herniando lo que es la mucosa. Un segundito. Únicamente se hernia la mucosa y la submucosa a través de la muscular del intestino. Esta imagen me gusta mucho. Esta imagen es una representación esquemática del colon, donde podemos ver cómo el mesenterio, por el cual se nutre el intestino en sus diversas capas, penetran los vasos rectos, y en esta parte que señalo en la diapositiva es una parte débil que se presenta en la muscular. Es ahí donde se producen principalmente los divertículos. Entonces, la enfermedad diverticular tiene divertículos falsos. Muy bien. No podemos hablar de ningún tema sin conocer la historia. Entonces, esta enfermedad se ha venido desarrollando o se ha venido hablando de ella desde hace muchísimos años. Desde 1700, Alexis Litre realiza la primera descripción. En 1849, el doctor Jean Crabulier describe lo que estábamos viendo en la diapositiva previa, cómo es que se hernia la mucosa a través de la pared de la muscular, que son puntos de debilidad del intestino. En 1899, Edward Grasser observó la entrada de los vasos rectos como lugar de formación, lo que veníamos hablando. Hasta 1907, William Mayo se le atribuye el primer tratamiento quirúrgico de una enfermedad diverticular complicada. Incluso hasta ahorita, después de los años 2000, el manejo y el actuar de la enfermedad diverticular sigue evolucionando con el advenimiento de lo que es la laparoscopía. Hay muchos estudios de lo que es el microbioma, etcétera, etcétera, cómo se ven involucrados en la generación de esta enfermedad. Muy bien, tenemos tres grandes divisiones de la enfermedad diverticular. Primero que nada, la diverticulosis, por así decirlo, es un hallazgo, ¿de acuerdo? Es la presencia de divertículos sin síntomas. La diverticulitis es la presencia de divertículos, obviamente, con inflamación de uno o de varios de estos, ¿sí? La enfermedad diverticular complicada es la presencia de divertículos con perforación, abscesos, peritonitis, fístula, estenosis, oclusión y hemorragia, ¿de acuerdo? Esta imagen me gusta mucho, ¿por qué? Porque esquematiza de una manera general todas las probables complicaciones que puede tener una enfermedad diverticular, como vienen siendo la perforación del divertículo,
la hemorragia del mismo. ¿Por qué sangra la enfermedad diverticular? Ya vimos que por donde se presentan los divertículos, en ese sitio penetran los vasos rectos a nutrir la mucosa del colon. Hay hipertrofia de la muscular, el constante estado inflamatorio genera obstrucción, que en algunos casos puede semejar o puede hacer mímica de una neoplasia incluso, y los abscesos que vamos a comentar a lo largo de la presentación. Muy bien, entonces hablamos de incidencia. Sí, esta tiene un aumento muy considerable en los países industrializados, principalmente por lo que es la dieta occidental. Los principales factores de riesgo, para hacer un resumen, es la dieta y la edad, ¿de acuerdo? Entonces, se puede decir que es una enfermedad de los países occidentales, rara en pacientes menores a los 30 años, por eso les digo que tiene que ver con la edad. A los 60 años, 40% de nosotros tendremos divertículos, mientras que a los 80 años, el 60% de nosotros vamos a tener. 95% de los divertículos se van a presentar en lo que es el colon sigmoides o bien el colon izquierdo. Ahorita vamos a ver por qué. Por qué la fisiopatología hace que sean predominantes en ese sitio. 10 al 25% de los pacientes que tienen divertículos tendrán diverticulitis, mientras que el 20% de estos van a requerir una hospitalización. Por eso es que le digo, no únicamente el manejo de esta patología se centra en los cirujanos o en los cirujanos coloproctólogos. ¿Por qué? Porque es raro el paciente que va a requerir una cirugía. Entonces, esto generalmente el manejo lo debemos conocer desde el primer contacto, que son los médicos familiares, los médicos generales. 300.000 hospitalizaciones por año van a generar, esta es bibliografía anglosajona, que generan 2.5 billones de dólares en gastos. 1% únicamente requerirá cirugía, era lo que les comentaba. Muy bien, hablando de los factores de riesgo, ya les comenté yo, les adelanté que los principales es la dieta y la edad. El consumo de fibra, fíjense, esto es muy importante, en África es de 60 a 150 gramos de fibra en promedio. Entonces, en ese sitio, en el continente africano, es sumamente infrecuente la presencia de enfermedad diverticular. En Europa vemos cómo baja considerablemente de 15 a 20 gramos por persona. Japón, 20 gramos. Canadá, un poquito alto, 30 gramos. Los Estados Unidos, que sería similar a lo que nosotros consumimos de 13 a 20 gramos de fibra. Por lo tanto, las recomendaciones que hacen las guías es que consumamos aproximadamente de 20 a 40 gramos de fibra por día para de esta manera disminuir la probabilidad de tener divertículos. Como lo podemos ver, no llegamos ni a la mitad del consumo diario, el promedio de los mexicanos. Entonces, las mujeres deben consumir 25 gramos de fibra por día, mientras que los hombres necesitamos de 38 gramos de fibra por día. La fibra, hasta cierto punto, es un factor protector. ¿Por qué? Porque genera un mayor número de evacuaciones, genera un tránsito colónico más rápido. Esto produce mayor cantidad de heces. La carne hace que por sí sola el consumo de carne, aquí en el norte, como nosotros lo podemos ver, aumenta 50 veces el riesgo de generar una enfermedad diverticular. El género es de predominio en hombres, 3-1. Los hombres generalmente debutan con sangrado, mientras que las mujeres, la principal manifestación es la oclusión intestinal. Factores geográficos que ya estuve mencionando, en Asia, generalmente el 70% se presentan en el colon derecho. Eso es muy importante. Habíamos dicho que en los pacientes occidentales generalmente se van a presentar en el colon izquierdo, en el hemicolon izquierdo. Y una baja prevalencia en África. La actividad física tiene una relación inversa en la presentación de esta enfermedad. El tabaco aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar las probables complicaciones. Los AINES son igual, factor de riesgo, mayor riesgo de un cuadro complicado en los pacientes que lo utilizan y 23% mayor riesgo de perforación con AINES.
Para los amantes del café, que me incluyo, ¿verdad? La cafeína no representa un factor de riesgo hasta el momento demostrado. La obesidad, por el constante estado de inflamación multisistémico, es un factor de riesgo, además de que esto ocasiona diferencias en la flora intestinal, puede generar disbiosis y un potencial de riesgo aumentado para la generación de esta patología. El microbioma, es lo que les decía, que actualmente se está estudiando, puede tener efecto en la patogénesis y aún es un tema que constantemente se está debatiendo por la probable génesis de enfermedad diverticular. Muy bien, llegamos a lo que es la fisiopatología. ¿Por qué se produce la enfermedad diverticular? Esto obedece a la ley de Laplace. Laplace dice, la tensión en la pared de un cilindro es igual al radio multiplicado por la presión dentro de él. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor radio va a haber mayor presión y por lo tanto es que se producen los divertículos. Además, esto generalmente la presión en el colon sigmoides está aumentada, es decir, se presenta hasta 90 milímetros de mercurio y particularmente en ese sitio, en el colon sigmoides, que es el más estrecho del intestino, por eso es el sitio de mayor predilección de presentación de los divertículos, se producen ciertos movimientos de segmentación que, como podemos ver en la imagen, esto aún reduce más el diámetro del colon y por lo tanto hace que se presenten los divertículos en esa zona. Además, tiene una respuesta, el colon tiene una respuesta aumentada a los fármacos como la neostigmina y en la unión rectosigmoidea, que se puede considerar como un esfínter ficticio, ahí hay pérdida de la relajación y por lo tanto aumenta la presión intraluminal. Volvemos a la imagen del colon. Este es el colon en su totalidad. Lo único que quiero representar aquí es por qué se presenta principalmente la enfermedad diverticular en lo que es el hemicolon izquierdo y principalmente en el colon sigmoides, porque es el sitio con el menor diámetro y por lo tanto con la mayor presión y los movimientos de segmentación que ahorita estábamos comunicando. Entonces, 2.5 centímetros de diámetro, igual el colon descendente es uno de los sitios más estrechos, por eso el hemicolon izquierdo son los sitios principales de presentación de la enfermedad diverticular. Hay diversos otros factores que se siguen estudiando para la génesis de la enfermedad diverticular, como diversas enfermedades o trastornos que pueden generar debilidad en la pared, todo lo que condiciona una presión intraluminal aumentada, del mismo modo se asocia a la génesis de la enfermedad diverticular y diversos otros factores que se siguen estudiando, como les comenté, la obesidad, la microbiota. Se ha visto que en ciertos pacientes la ectasia fecal predispone a cierto tipo de multiplicación de bacterias, principalmente las proctobacterias, como se ven aquí. Entonces, eso es lo que se está estudiando porque se asocian a la génesis de esta patología. Muy bien. Este es un corte de una pieza, es un corte macroscópico, ¿verdad? Generalmente, como ustedes pueden ver, el intestino se va a ver corto y engrosado, con un engrosamiento de la mucosa y los pliegues de la mucosa generalmente se van a ver plegados. Si ustedes pueden apreciar en esta imagen, es muy difícil visualizar lo que es la luz del intestino. Entonces, así es como generalmente se ven las enfermedades diverticulares complicadas. Entonces, aquí podemos ver cómo es que se producen los distintos divertículos que, como habíamos mencionado, van a estar presentes en los sitios de debilidad de la pared del colon, principalmente. Llegamos a lo que son las manifestaciones clínicas. Habíamos hablado de los distintos tipos de presentación de la enfermedad diverticular. La diverticulosis es la presencia de divertículos, como podemos ver aquí, con un curso insidioso o asintomático. Esto es lo que frecuentemente llegará al primer nivel de atención y por eso es importante que conozcamos lo que involucra esta enfermedad. Entonces, la diverticulosis, ¿qué nos va a decir el paciente? Va a referir un malestar en el cuadrante inferior izquierdo. Este malestar asociado a fiebre alta, a fiebre más bien, nos indica que el paciente tiene diverticulitis, ¿verdad?
Sin fiebre es únicamente diverticulosis. Flatulencia, náuseas, alteraciones en los hábitos intestinales, todo esto, como ustedes pueden observar, son síntomas muy inespecíficos que no nomás los divertículos los pueden causar, sino diversos otros trastornos como constipación, como síndrome de intestino irritable, como enfermedad inflamatoria intestinal. Del mismo modo, el paciente puede referir diarrea, estreñimiento, sangrado transrectal, incluso lo que nos hace sospechar o descartar también podría ser una neoplasia de colon, ¿verdad? Llegamos al diagnóstico diferencial. Todo lo que genere olor en el abdomen debe hacer un diagnóstico de enfermedad, de enfermedad diverticular. ¿Qué lo puede mimicar? Una apendicitis, una colitis infecciosa, una colitis isquémica, lo que les decía, una enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción intestinal, hernias abdominales, hernias internas, alguna urolitiasis y del mismo modo trastornos ginecológicos como una enfermedad pélvica inflamatoria o bien un embarazo. Todo eso es lo que debemos descartar ante la presencia de un dolor abdominal de predominio en el cuadrante inferior izquierdo. Muy bien, llegamos a lo que es el diagnóstico. Como siempre, y nunca se debe perder, el adecuado interrogatorio y la adecuada exploración física. Cuando un paciente con los síntomas que yo anteriormente les mencionaba, sospechamos en una enfermedad diverticular, lo que tenemos que pedir son estos estudios: una biometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos séricos, un examen general de orina. La PCR, como sabemos, es un reactante de fase aguda y generalmente lo que nos indicaría es pronóstico, únicamente para ver si es una diverticulitis complicada. Ya que pidamos eso, del mismo modo, los estudios de imagen, aquí es donde se ven involucrados los médicos radiólogos y posteriormente vamos a ver cómo es que se ven involucrados los radiólogos intervencionistas. Entonces, lo que tendríamos que pedir es la radiografía simple de abdomen. Aquí lo que vamos a evidenciar es la dilatación de asas, si hay neumoperitoneo, ¿verdad? El colon por enema es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque con este se utiliza un medio de contraste, de preferencia hidrosoluble, el cual nos demarca la anatomía intraluminal del colon y podemos hacer el diagnóstico de los divertículos, de si hay presencia de defectos de llenados, de estenosis, incluso obstrucción. La colonoscopía es el diagnóstico definitivo. Si nosotros introducimos una cámara y vemos los divertículos, obviamente estaríamos haciendo el diagnóstico de enfermedad diverticular. Pero llegamos a lo más importante, que es la tomografía. Como pueden ver, la sensibilidad de la tomografía es del 98%, mientras que la especificidad es cercana al 99%. Recientemente acaban de salir unas guías, en las guías del Colegio Americano de Cirujanos de Colon y Recto, las cuales justifican lo que es la tomografía como el estudio de elección para los pacientes con sospecha de enfermedad diverticular. Obviamente tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. ¿Por qué? Principalmente por la radiación. En una paciente embarazada que sospechemos enfermedad diverticular, por obvias razones estaría contraindicada, mientras que en un paciente renal del mismo modo podría estar contraindicada. Por eso es que vienen a continuación diversos otros estudios que nos pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad diverticular. ¿Cuáles son? El ultrasonido, que tiene cerca del 97% de especificidad, únicamente que este es operador dependiente, y la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio muy bueno, del mismo modo, no en todos los hospitales disponibles, hasta cierto punto tardado, que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad cercana al 92%. Yo les comentaba que generalmente los síntomas son tan inespecíficos que esto nos podría hacer sospechar que el paciente puede tener una neoplasia maligna del colon. La principal indicación para pedir una resonancia sería esta, ¿verdad? Que sospechemos que el paciente tenga una neoplasia. Muy bien. En esta diapositiva lo que estamos viendo es un estudio de colon por enema. Y aquí, como yo les decía,
pretende delimitar la anatomía intraluminal del colon. Aquí podemos ver cómo es que se pintan los divertículos. Este paciente tiene múltiples divertículos, lo señalo con el cursor, pero el paso del medio del contraste, aparentemente no hay obstrucción. Del mismo modo, en esta otra diapositiva se pueden ver cómo es que se presentan los divertículos. Se introduce una cánula por el ano, se instila lo que es el material de contraste y posteriormente se puede apreciar la anatomía intraluminal del colon, viendo cómo es que no hay estenosis, únicamente que se presentan los divertículos. En cambio, en estas diapositivas, lo que nos muestran, igual un colon por enema, así se vería una estenosis del colon sigmoide, que dijimos que es el principal sitio de presentación de la enfermedad diverticular. Así se vería. Del mismo modo, acá existe otro sitio de estenosis con divertículos asociados. Aquí se estaría demarcando lo que es una fístula colovesical, que es el paso, la comunicación anómala entre el colon y la vesícula, y la vejiga, perdón, y una fístula coloentérica. Este estudio es una colonoscopía donde podemos apreciar y nos hace el diagnóstico definitivo de la enfermedad diverticular. Estos son los divertículos, esta es la luz del intestino. Por eso, de primera instancia, en un cuadro agudo no está indicada la colonoscopía. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, incluso puede hacernos creer que es la luz del intestino y de esta manera producir una probable complicación que puede ser una perforación intestinal, ¿verdad? Entonces, estos son divertículos de boca amplia. Esta imagen es muy representativa. Aquí se puede ver el vaso, que es el vaso recto, cómo es que penetran. El constante estado de inflamación en este sitio justifica de cierta manera lo que es la hemorragia que presentan los pacientes con una enfermedad diverticular. Muy bien, a todos nos han preguntado en nuestra preparación como médico lo que es la clasificación de Henschel. La clasificación de Henschel es una clasificación tomográfica actualmente muy utilizada y difundida a nivel mundial, que nos permite clasificar lo que es la enfermedad diverticular. La clasifica en 4 grados. El grado 1 es un absceso pericólico. El grado 2 es un absceso pélvico o retroperitoneal. El grado 3 ya se presenta con una peritonitis purulenta, mientras que el grado 4 es una peritonitis fecal. Esta clasificación recientemente tuvo una modificación. Allí es donde se ven involucrados los médicos radiólogos intervencionistas. ¿Por qué? Porque en etapas recientes ha tenido un advenimiento, es de mucha utilidad lo que es la radiología intervencionista, sobre todo en el drenaje de los abscesos. La modificación, ¿en qué se centra? Tiene un estadio 0, que son síntomas leves de enfermedad diverticular, y varía en lo que es el grado 1, dividiéndolo en 1A y 1B. El grado 1A es un absceso pericólico con un flegmón, mientras que el grado 1B es un absceso pericólico confinado al mesocolon. Todo lo demás es igual. Ahorita vamos a seguir viendo lo que es el manejo respecto a esa nueva clasificación. En estas imágenes lo que se pretende pues es no únicamente ver la tabla de cómo se clasifica el Henschel, sino que verlo ahora sí que macroscópicamente de cómo es que se ve. Entonces quedamos que es un absceso pericólico, ¿verdad? El Henschel 1, un absceso pélvico, podemos ver la dispersión de la pus. Un Henschel 3 es una peritonitis purulenta, como podemos ver aquí, mientras que el Henschel 4 podríamos ya hablar de lo que es una peritonitis fecal, salida franca de material fecal. Muy bien, entonces así es como se ve en la tomografía, ¿sí? Un Henschel 1A es un absceso pericólico pequeño, ¿verdad? Un Henschel 2 es un absceso pélvico, aquí lo denota con el cursor. Ya estos estudios, estas imágenes, lo que nos presenta son enfermedades diverticulares complicadas. Podemos ver la presencia de neumoperitoneo, la presencia de líquido libre en la cavidad intraabdominal,
que eso obviamente nos estaría hablando de una enfermedad diverticular complicada. Llegamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento varía mucho dependiendo de si estamos hablando de una enfermedad diverticular no complicada, de si está en el contexto complicado. La cirugía es muy diferente si nosotros vamos a hacer una cirugía electiva, si vamos a hacer una cirugía laparoscópica o si se presenta en el contexto de una cirugía de urgencia. Lo primero que debemos establecer si se trata de una enfermedad diverticular no complicada, e insisto, esto es lo que le corresponde a los médicos de primer contacto, ¿verdad? La orientación y las medidas higiénico-dietéticas. Es comentarle al paciente lo que él tiene, explicarle lo que habíamos comentado, que son sáculos de la pared del colon que se pueden complicar de distintas maneras, pero si no están complicados, lo que puede hacer el paciente es cambiar su estilo de vida, es decir, hacer ejercicio, consumir la fibra que anteriormente estuvimos comentando, los rangos son entre 20 a 40 gramos de fibra. Los antibióticos aún sigue siendo un tema de constante debate. Hay algunas asociaciones que lo justifican, mientras que otras no lo aprueban en el contexto de una enfermedad diverticular no complicada. Lo actual es que no se dé antibiótico. Ese es el contexto más reciente. Los medicamentos, esta es una pregunta muy frecuente por mis compañeros, sobre todo medicina familiar, medicina general. Doctor, ¿le puedo dar mesalazina? ¿Le puedo dar probióticos? La verdad es que no hay evidencia que justifique de momento el uso racional de estos medicamentos, sin embargo, sí se usa. Muy bien. Entonces pasamos al contexto complicado. Ya dijimos, se puede complicar la enfermedad diverticular con un absceso. En este contexto nosotros tendríamos que ver qué tamaño tiene el absceso para ver si es candidato a iniciar tratamiento antibiótico o bien si es necesario una interconsulta a radiología intervencionista. ¿Para qué? Para que hagan el drenaje guiado, ¿verdad? En el contexto de una perforación, no todas las perforaciones son igual, o más bien no todo el neumoperitoneo quiere decir que es cirugía de urgencia. ¿Por qué? Porque puede tener una microperforación que se selló. Entonces tendríamos que evaluar el contexto general del paciente, es decir, si el paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente tiene datos de sepsis, obviamente este paciente requeriría una cirugía de urgencia. Si el paciente tiene una fístula, las fístulas nunca van a ser una urgencia a menos que tenga un dato de sepsis. Del mismo modo, generalmente es una cirugía electiva. Ya habíamos comentado el contexto electivo, ya les dije, el de mínima invasión y el de urgencia. Lo voy a ir desarrollando un poquito a lo largo de la presentación. Entonces, el tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada, esto es lo importante, que nos quedemos que estamos tratando un paciente no complicado. El contexto de los antibióticos. Ya vimos que generalmente van a estar involucrados microorganismos gram negativos y gram positivos, donde los principales son los anaerobios. Las guías de gastroenterología anteriormente justificaban el uso de cefotaxima o ampicilina, incluso sulbactam, más metronidazol en un paciente no complicado. Las guías de los cirujanos de colon y recto americanas hasta el 2014 decían que el tratamiento es opcional, dependiendo la gravedad de los síntomas. El contexto ambulatorio tendría que depender del estado clínico y de las comorbilidades que presente el paciente. Hay muchos estudios que no justifican de momento lo que es el uso de antibióticos en el contexto de una enfermedad diverticular no complicada. Incluso si buscamos en Cochrane, no hay diferencia entre la administración o no de antibióticos. Este apartado que yo presento aquí es de las guías más recientes que acaban de salir en este año, donde no se justifica con una evidencia fuerte, es decir, una evidencia 1A, el uso de antibióticos en pacientes con una enfermedad diverticular no complicada. Hay otro estudio, del mismo modo, lo único que quiero poner pues es la evidencia de que no está justificado su uso y la conclusión es que en los pacientes sintomáticos el tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada se puede usar dependiendo de la gravedad de los síntomas. Muy bien.
Pasamos entonces a lo que frecuentemente preguntan, si está indicado el uso de mesalazina, de rifaximina, de probióticos, etcétera, etcétera. Habíamos comentado el rol de la fibra, que es el principal, que probablemente sería el tema central de esta plática. ¿Qué es lo que hace la fibra? ¿Por qué evita lo que es la enfermedad diverticular? Porque disminuye la presión intraluminal, principalmente. Hace que tengamos heces semipastosas y de esta manera evitemos que se aumente la presión intraluminal. Ya habíamos dicho que la cantidad de fibra que debemos de consumir por día llega de los 20 a los 30 gramos. Algunas bibliografías lo extiende hasta los 40 gramos. El uso de mesalazina, este es un agente inmunomodulador que disminuye generalmente lo que es la sintomatología. Si a la mesalazina le agregamos rifaximina, va a tener menor severidad de síntomas, mejora en los hábitos defecatorios, sin embargo, aún no están aceptados al 100% en la práctica clínica. Este apartado que yo pongo aquí es igual de la guía del 2020, donde dice que la mesalazina, la rifaximina y los probióticos no están generalmente indicados para reducir lo que es el riesgo de diverticulitis, pero puede tener cierto efecto en lo que es reducir los síntomas crónicos. Con una evidencia 2B, es una evidencia débil hasta cierto punto. Entonces, su uso sería muy individualizado. No les puedo decir yo que está indicado o que no está indicado. Aquí están lo que nos dicen las guías, ¿no? Eso ya sería a criterio de cada médico. Los probióticos, hay pequeña cantidad de estudios que recomiendan hasta el momento lo que es su uso. Les comentaba en la diapositiva previa que el uso de lo que es la mesalazina, probióticos, la rifaximina, está indicado principalmente en los síntomas crónicos. ¿Y por qué? Se justifica por esto. Generalmente los pacientes que tienen síntomas crónicos en la enfermedad diverticular es porque tienen un imbalance en lo que es la microbiota, movimientos colónicos anormales y la presencia de inflamación mucosa microscópica. Entonces, las líneas que son continuas, estas líneas azules, porque estas líneas son puntadas, esto es que la fibra tiene un efecto directo en regular lo que es la microbiota, al igual que los probióticos y la rifaximina. Pero la fibra, por ejemplo, tiene un efecto indirecto en lo que es la inflamación microscópica de la mucosa, al igual que los probióticos. Entonces, si vamos a utilizar mesalazina, está justificado por es un medicamento 5-ASA, un agente antiinflamatorio, antioxidante, antibacterial, que reduce los radicales de oxígeno, los leucotrienos, las prostaglandinas y citocinas. Vamos a utilizar 3 gramos al día por 3 semanas y esto generalmente va a generar una disminución de los síntomas hasta la semana 4. La mejoría sintomática no es inmediata, eso hay que decírselo a los pacientes, aproximadamente va a tardar de 3 a 4 semanas en hacer efecto. 800 miligramos cada 12 horas por 10 días, por un mes, por 12 meses, generalmente genera remisión de los síntomas sin recurrencia. La rifaximina es un antibiótico, genera una inhibición del RNA bacteriano, es un antiinflamatorio de respuesta intestinal, considerado por muchos también como un neubiótico. Si nosotros le agregamos fibra, generalmente es como mejoran sus resultados. La dosis, 400 miligramos cada 12 horas por 7 días. Esto va a generar una remisión de hasta el 64% de los síntomas a un año de seguimiento del paciente. Muy bien, llegamos a lo que es el contexto quirúrgico de una enfermedad diverticular no complicada. Muy bien, anteriormente, esto les digo, continúa, hay constante evolución a lo que anteriormente se decía sobre la enfermedad diverticular. Era muy frecuente que llegara un paciente a la consulta, sobre todo de cirugía general, y se dijera, es el segundo episodio de enfermedad diverticular en un año, prográmalo, hay que hacerle una sigmoidectomía o una hemicolectomía, ¿verdad?
Eso es lo que se utilizaba anteriormente. Por eso es que esta diapositiva lo que pretende es ver cómo ha ido evolucionando el manejo. Salem dice que al cuarto ataque disminuye el riesgo de estomas y mortalidad. ¿Por qué? Porque generalmente el primer ataque de enfermedad verticular complicada va a ser el más virulento, el más fuerte, por decirlo así. La Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto, del 2006 al 2014, decía que el número de ataques no es un factor que defina la necesidad de cirugía. Como les digo, eso ya no se utiliza. Se tiene que individualizar. Ahorita lo que se hace es individualizar dependiendo de la edad, de la severidad de los síntomas, de la frecuencia que tenga el paciente y bien de la sintomatología que te refiera. No es lo mismo que el paciente tenga datos de obstrucción intestinal por una inflamación crónica a que el paciente esté constantemente sangrando. ¿De acuerdo? Entonces, individualizar en el contexto no complicado. La diverticulitis complicada, como les decía, generalmente se va a presentar en el primer ataque, es el cuadro de presentación más fuerte. El riesgo de colostomía, posterior manejo conservador, es decir, si manejamos al paciente hasta cierto punto con antibiótico, vigilancia, fibra, ¿cómo se llama? Las modificaciones en los hábitos higiénico-dietéticos, el riesgo de colostomía es de 1 en 2,000 pacientes. O sea, el riesgo de colostomía es muy bajo, el riesgo de que se complique es muy bajo. Muy bien, pasamos, esta diapositiva lo que pretende decir es, compara lo que es la cirugía electiva con la cirugía de mínima invasión. La cirugía electiva, previamente lo que se utilizaba es el procedimiento de Hartmann, que básicamente era dejar una colostomía por un tiempo, cerrar el muñón rectal y posteriormente hacer un segundo evento para hacer una colorectoanastomosis. Pero ¿qué se vio? Se vio que se gastaba mucho dinero, que el paciente permanecía incapacitado y que además hasta el 40 al 60% de los pacientes que se les hace un Hartmann no se van a reconectar nunca en su vida, no se van a volver a reconectar. La cirugía de mínima invasión, la cirugía laparoscópica, ha venido a revolucionar, como en la mayoría de las especialidades, lo que es el manejo de la enfermedad diverticular. Se ha incrementado muchísimo su uso. ¿Por qué? Por todas sus bondades. Produce un menor hilio, un menor uso de analgésicos, es decir, menor dolor, menor infección, una recuperación más rápida, el paciente se reintegra más rápido a trabajar y no hay diferencia comparando la cirugía abierta con la laparoscópica en cuestión de complicaciones, mortalidad e inicio de la vía oral. Muy bien, llegamos a lo que es el contexto de la enfermedad diverticular complicada. Es un contexto un poquito más, más complejo y más hacia los residentes de cirugía general que pueden estar viendo esta plática. Entonces, no se ve muy bien en la lámina, pero bueno, ¿cómo se puede complicar una enfermedad diverticular? Con una estenosis por el constante estado de inflamación, por una fístula igual. La fístula, se puede fistulizar el colon hacia la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo, puede fistulizar la vejiga, puede fistulizar a lo que es el intestino delgado, etcétera, etcétera. Se puede generar obstrucción, sangrado. Muy bien. Entonces, hablando de lo que son los abscesos diverticulares, 10 al 25% se van a presentar con un cuadro agudo. Los abscesos, del mismo modo, pueden ser pericólicos, hepáticos, pélvicos, retroperitoneales o tubováricos. Generalmente, 40% de estos pacientes van a desarrollar sepsis. El tratamiento es reposo intestinal, antibióticos. Ya estamos hablando de un contexto de enfermedad diverticular complicada, por eso aquí se están indicados lo que son los antibióticos. Abscesos menores a 4 centímetros generalmente indican un tratamiento conservador, es decir, tratamiento con antibiótico, ¿verdad? Mientras que abscesos más grandes y que estén a, ¿cómo se llama? Que sean susceptibles a una punción, estarían en el rango de mayor a 4 centímetros. Las guías de los cirujanos de colon y recto americanas dicen que está justificado únicamente el antibiótico en los abscesos menores a 2 centímetros, mientras que mayores a estos se podría estar indicado lo que son la punción.
Si no hay mejoría, es decir, si estamos tratando al paciente con tratamiento médico conservador, si no hay mejoría, lo que está indicado es el drenaje. 20 a 30% de estos abscesos van a ser susceptibles a drenaje abdominal, transglúteo, transperineal. Eso es labor del radiólogo intervencionista. Retirar lo que es el catéter que se deja cuando el gasto sea de 10 a 20 mililitros al día, y generalmente el éxito es muy alto, cercano al 80%, cuando estos abscesos son uniloculados. Muy bien, entonces lo que pretende representar esta diapositiva es cómo es que se realiza un absceso guiado por tomografía. Entonces aquí se puede apreciar cómo es que entra el catéter a lo que es la cavidad abdominal, se deja ahí hasta que el gasto sea menor a los 10 a 20 milímetros. Muy bien, hablando de lo que es la diverticulitis perforada, se presenta únicamente en el 1% de los cuadros agudos. Va a debutar como una peritonitis fecal o bien una peritonitis purulenta, que es un Hinchey 3 o un Hinchey 4 por tomografía. Generalmente, como lo hemos venido mencionando, en el primer ataque. El procedimiento de Hartmann, 30 al 70% no se reconectarán, que es la cirugía que por muchos años se estaba utilizando. La resección más anastomosis es superior en los pacientes seleccionados. Obviamente, para hacer una resección, una sigmoidectomía, y en ese mismo tiempo quirúrgico, reconectar, que es lo que se está utilizando actualmente en pacientes Hinchey 3 sobre todo, se tendría que evaluar el contexto general del paciente, es decir, si el paciente está hemodinámicamente estable, si está bien nutrido, si no tiene datos de sepsis. En ese contexto estaría indicado reanastomosar en esa misma cirugía. Es lo que les decía, el estado hemodinámico, si el paciente tiene peritonitis difusa, isquemia, anemia, malnutrición, inmunocompromiso, todo eso se debe evaluar a la hora de tener en mente reconectar a un paciente en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico, ¿cuándo está justificado? Cuando la terapia médica o la terapia percutánea fracasó. En un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica o que tiene datos de sepsis. En un paciente que tiene peritonitis. En un paciente que tenga síntomas recurrentes de enfermedad diverticular. O bien, esto es muy importante también, en un paciente que no podamos descartar la presencia de malignidad. Es decir, que no podamos descartar que lo que estamos viendo a lo mejor en la tomografía sea un cáncer, ¿verdad? Principalmente estos pacientes se van a manifestar con datos de obstrucción intestinal crónica. Muy bien. Del 10, de lo que les decía ahorita, el neumoperitoneo no es una indicación absoluta de la parotomía. Esto que se lo queden los residentes de cirugía general. Si vemos un neumoperitoneo, tendríamos que valorar el contexto general del paciente, es decir, si el paciente tiene datos de inestabilidad, porque en este caso sí estaría justificado. ¿Por qué ya no está justificado? Porque en algunos casos puede haber una microperforación que se selló y en este caso la evolución tendría que ser benigna sin intervenir quirúrgicamente al paciente. Obviamente todo esto hay que valorarlo al estar con el paciente directamente. Muy bien, entonces yo les comentaba que el procedimiento de Hartmann, que es una sigmoidectomía, insisto, hacer una colostomía y dejar el muñón rectal cerrado, eso se conoce como un procedimiento de Hartmann, era el gold standard histórico, era lo que se hacía por muchos años, hasta el año 2000, y era incluso lo que recomendaba la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Rectos. Actualmente lo que se usa es una resección primaria más una anastomosis, es decir, una colorectoanastomosis. La morbilidad y mortalidad es comparable con el Hartmann, pero esto aminora los costos. ¿Por qué? Porque el Hartmann va a incapacitarte al paciente y dos, va a requerir una cirugía de reconexión intestinal. El lavado laparoscópico y la resección primaria también es algo que se debe de valorar. Este es el procedimiento de Hartmann para visualizarlo un poquito más esquemático. Actualmente se hacía una cirugía en 2 tiempos. Aquí tenemos el segmento del intestino enfermo, el sigmoides, ya dijimos por qué. En este caso se sacaría una colostomía y se dejaría el muñón rectal
pinzado o cerrado, ¿verdad? Posteriormente, en una segunda etapa, sería una colorectoanastomosis para de esta manera volver a tener lo que es el tránsito intestinal, que el paciente pueda hacer popó, obviamente por el ano. Entonces, la mortalidad del procedimiento de Hartmann va del 0 al 15%, pero ya dijimos que del 30 al 70% de los pacientes que sacamos una colostomía no se van a poder reconectar. Muy bien. La diverticulitis perforada, es decir, un Hinchey 3 generalmente, ¿verdad? Dentro de las alternativas de la resección tenemos laparoscópico. Generalmente una peritonitis purulenta. La tasa de conversión de un lavado peritoneal laparoscópico es del 3%, pero esto es lo que llama la atención. 38% van a requerir una cirugía posterior, es decir, probablemente meterlo a un nuevo lavado. Por eso es que sigue en discusión si el lavado laparoscópico está indicado o bien si tenemos que hacer una cirugía abierta. Principalmente por esto, porque un porcentaje alto va a tener que entrar a quirófano nuevamente para hacerle un nuevo aseo. Muy bien. ¿Cómo es que se hace el seguimiento? También esto es muy importante, sobre todo para los médicos de primer contacto. ¿Y por qué es que está justificado el seguimiento de una enfermedad diverticular? Se debe y está indicado hacer una colonoscopía no en el contexto agudo, insisto, ya lo había mencionado en el principio de la plática, debemos de esperar 6 semanas como mínimo de la resolución del cuadro agudo. ¿Para qué? Para mandar a hacer una colonoscopia a nuestro paciente. ¿Por qué? 5% de los pacientes que tienen enfermedad diverticular se puede asociar a un adenocarcinoma, ¿verdad? Hasta 26% de los pacientes que indicamos un seguimiento podemos encontrar pólipos asociados del mismo modo con una enfermedad diverticular. Y muy bien, lo que es la recurrencia, de lo que hemos venido hablando, puede estar justificado el uso de probióticos, ya vimos por qué, sin un beneficio demostrado, la mesalazina, la rifaximina, tienen resultados contraindicatorios, ¿verdad? Y lo que podemos hacer y lo mejor que le podemos recomendar a nuestro paciente es cambios en los hábitos higiénico-dietéticos, que el paciente haga ejercicio, hacerle saber el por qué se creó su enfermedad, ¿verdad? Por no consumir fibra principalmente, por consumir carne, por así decirlo, y por el bajo grado de actividad física. Muy bien, pasamos a lo que son las fístulas. Como les dije, las fístulas en el contexto de una enfermedad diverticular pueden ser a casi todos los órganos intraabdominales, coloapéndice, colocolónica, colocutánea, coloentérica, colouterina, colovenosa, cologástrica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por el constante estado de inflamación hace que se comuniquen los diversos órganos. Es infrecuente la presencia de fístulas en el contexto de una enfermedad diverticular complicada, 2%. Generalmente ninguna de estas va a requerir una cirugía de urgencia, a menos que el paciente esté escéptico, es decir, casi siempre son cirugías selectivas en las que hay que estudiar perfectamente a nuestro paciente con los diversos estudios que estuvimos mencionando, colon-por-enema, tomografías, fistulografías, incluso que cada vez están más en desuso. ¿Para qué? Para delimitar la anatomía de esta fístula, y la más frecuente es la fístula colovesical, presente hasta en un 65%. Estenosis u obstrucción también son otros de los datos que puede generar otras de las complicaciones que puede generar la enfermedad diverticular. ¿Y por qué se produce? Por los ataques repetidos. Esto que genera fibrosis, síntomas progresivos de obstrucción, siempre ante la presencia de datos de obstrucción intestinal o bien de una estenosis documentada en un estudio radiológico. Lo primero que debemos descartar es que el paciente tenga cáncer. 40% de las estenosis colónicas son malignas. Entonces, siempre que tengamos una estenosis, hay que biopsiarla. 10% de todas las estenosis del colon son causadas por una enfermedad diverticular. Se puede asociar a obstrucción de intestino delgado por inclusión en este flegmón inflamatorio de las asas del mismo. La cirugía justificada para la obstrucción o bien la estenosis
tendría que ver con la severidad de los síntomas que te describa el paciente. Hay pacientes que pueden cursar con datos de suboclusión intestinal que probablemente nos daría un tiempo para hacer el correcto estudio de ellos. Siempre se tiene que hacer una evaluación endoscópica, por lo que le comentaba. Generalmente se tiene que descartar la presencia de un cáncer colorectal. En el caso de una cirugía urgente, es decir, que detectemos que hay obstrucción y que el paciente esté obstruido, lo que podemos hacer es un Harman, ¿verdad? Y de esta manera salvar lo que es la urgencia, ¿verdad? Hay muchas otras teorías que dicen que cuando el paciente está obstruido podemos hacer un procedimiento que es básicamente drenar el contenido del colon, ¿verdad? Porque el paciente, como está obstruido, pues va a tener lleno el colon de materia fecal. Entonces, lo que se justifica es el lavado on table, así se llama. ¿Para qué? Para sacar todo el material intestinal que está acumulado. Muy bien, pasamos a otro de las complicaciones más frecuentes y probablemente la que más espanta al paciente es la hemorragia. Un paciente que presenta sangrado transrectal o transanal. Obviamente también debemos de descartar enfermedad diverticular. Se presenta en 15% de los pacientes con enfermedad diverticular. Es causante de hasta el 65% del sangrado transrectal que no es por causa no rectal, es decir, que no son hemorroides, ¿verdad? Entonces, casi todos los sangrados transrectales se le puede atribuir. Más de la mitad van a ser debidos a lo que es la enfermedad diverticular. Los factores de riesgo que debemos tener en cuenta es que el paciente sea hipertenso, que esté consumiendo AINES, que el paciente tenga anticoagulación. 22% de estos se diagnostican por colonoscopía. El principal síntoma es hematoquesia. 80%, esto es muy importante, se lo digo muy frecuentemente a los residentes, es que el 80% va a ceder de manera espontánea. Entonces, el tratamiento es conservador, es vigilancia. Si el paciente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, se puede vigilar. Recurrencia hasta el 40%. Muy bien, las situaciones especiales, ya casi para terminar la plática, en el caso de una diverticulitis recurrente, es decir, hacemos la cirugía, hacemos una sigmoidectomía, una hemicolectomía, dependiendo, el paciente persiste con síntomas, debemos de descartar otras causas, ¿no? Es lo primero que debemos tener en nuestra mente, es que no sea una enfermedad o que sea una enfermedad diverticular asociado a alguna otra cosa, a una colitis microscópica, a una enfermedad, cualquier otra causa, ¿verdad? Entonces, esto también nos exige hacer una revisión patológica, es una alternativa. 27% van a continuar con dolor. Generalmente se produce en el sitio de anastomosis. Un divertículo colónico gigante, hay únicamente 150 casos reportados a nivel mundial. Para considerarse un divertículo colónico gigante, el diámetro de debe ser de 13 centímetros por 40 centímetros para entrar dentro de este rango. Divertículos en otras localizaciones, ya dijimos que los asiáticos generalmente van a tener la enfermedad diverticular en lo que es el colon derecho, hasta el 70%. Aquí generalmente son, en contraparte del colon izquierdo, aquí generalmente son divertículos verdaderos. La diverticulitis rectal es extremadamente infrecuente por los datos anatómicos e histológicos del recto, que no tiene lo mismo que el colon. Entonces es muy infrecuente, generalmente son divertículos verdaderos. Los divertículos en colon transverso hay únicamente 50 casos reportados, con compromiso únicamente del colon transverso, porque puede tener una extensión desde el sigmoides hasta el transverso, y eso es muy frecuente, pero únicamente presentación en el transverso, eso es infrecuente. Y los pacientes con inmunocompromiso, pues eso es completamente aparte. Estos pacientes generalmente van a tener un peor pronóstico, generalmente se van a complicar más. Entonces está justificada la cirugía urgente hasta el 60%, comentándoles que la mortalidad debido a su inmunocompromiso llega o es cercana hasta lo que es el 40%. Obviamente en estos pacientes en particular sería muy riesgoso hacer una reinstalación intestinal en ese mismo procedimiento quirúrgico, por lo tanto, lo más prudente sería hacer una resección y una colostomía, es decir, un procedimiento de Harman.
Eso sería todo. No sé si